Buen día, cookie crocheteras del mundo. ¿Cómo estamos? ¿Qué tenemos hoy? ¿Qué hay hoy? Sombrero, sombrero con ala, sombrero espectacular, fresquito, divino, ideal. Todas las tallas caben aquí adentro, ¿vale? Y como está tan flojo, pues no tenemos forma aquí. O sea que es, bueno, habéis visto las fotos, no tengo nada más que decir excepto que si te gusta, que imagino que sí, o que espero que sí, que deseo que sí, que ansío que sí, eh, me sigas, te suscribas, me dejes tu comentario y me enseñes en Instagram, cuando ya lo tengas, me lo enseñes etiquetándome para poder ver cómo queda el tuyo. Puede ser de verano, puede ser de invierno, ¿vale? Según con qué hilo lo tejamos, porque cuerpo ya tiene. No os digo nada acerca del revés del sombrero, ¿vale? O sea, tenéis que verlo. Ah, y os cuento, al final del vídeo hay una sorpresa. Así que quédate hasta el final. No te pierdas este paso a paso. Solo te digo que va a sorprenderte. Aquí está este sombrerito para hoy. Vamos allá con el vídeo. A ver, vamos a hacer este sombrero, esta Pamela, con esta lana, con este hilo de fantasía que es, yo creo que divino. Y vamos a ver si nos llega. Pero bueno, vamos a intentarlo. Vamos a ver si nos da. Vamos a empezar tejiendo un arito mágico, ¿vale? Con un ganchillo 5 milímetros, ¿m? Porque el punto ya tiene cuerpo y yo creo que puede ser buena idea. Dos cadenitas. Cuidado que esta está realmente muy floja. Y vamos a empezar tejiendo. Antes que nada, vamos a necesitar un punto de guía, un marcador, para saber dónde empiezan y dónde acaban nuestras vueltas. Y vamos a poner 6 medios puntos altos, ¿vale? El primero. Si queréis voy a marcar desde el primero para que porque las cadenas no las quiero utilizar como punto, ¿vale? Entonces, para que tengamos claro, nuestro empiece. Marcar siempre, no tengáis problema, pero marcar bien, no como yo, que se quede. Marcar, porque mi hermana el otro día empezó a tejer y de repente dice, ya no sé dónde está el primero de los puntos. Pues márcalo, así, ya está. No se te va a pasar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Además estás hablando, estás viendo tele, estás distraída. No tienes marcado y te olvidas. 6. Tengo mis 6 primeros medios puntos altos. Quito mi marcador porque ahora y sobre ese punto, ¿vale? Yo voy a empezar a tejer mi vuelta de aumentos, ¿vale? Y voy a tejer no en la parte de delante, sino en la hebra trasera, en esa de ahí, ¿vale? Pero, y en esta primera vuelta, yo voy a utilizar la cadena que utilicé para subir, para poner el medio punto alto primero. Ese va a ser el primero de mi segunda vuelta, ¿vale? A partir de ahí ya tejo el siguiente sobre el que yo pensaba, sobre el que es mi primer punto alto, ¿vale? Ahí tejo mi primer punto alto, pero en la hebra trasera. Estos dos, digamos que forman parte de la segunda vuelta, solo que el primero lo hice en el escalón. No he utilizado las dos cadenas como punto, pero sí como herramienta para subir, ¿vale? Entonces, en ese primer punto he tejido solo uno, el otro es el de subida, ¿bien? Y ya en cada punto yo voy a tejer dos medios puntos altos, pero en la hebra de atrás, ¿vale? Todo el tiempo, todas las vueltas las voy a ir tejiendo sobre la hebra de atrás y en todos voy a poner dos medios puntos altos, ¿vale? En toda la vuelta, es decir, antes tenía 6, ahora voy a tener 12 medios puntos altos al terminar la vuelta, ¿vale? Insisto, tejido sobre la hebrita de atrás todo el tiempo. ¿Mm? Ahí, 1 y 2. Bien, ahí tengo terminada mi primera de las vueltas. Entonces tengo 12 puntos, 2, 4, 6, 8, 10, 11 y 12.
quito mi marcador y empiezo a tejer la tercera de mis vueltas. Y la voy a empezar tejiendo solo uno ahí, que marco para saber dónde empieza mi vuelta. Y en el siguiente voy a tejer el aumento. Entonces tejo 2 sobre el mismo punto. 1 y 2. Siempre, por favor, en hebra trasera. En el siguiente no aumento y solo tejo 1. En el siguiente tejo 2. 1 y 2. ¿Vale? Así voy a ir todo el rato. Para el siguiente solo 1. Doy más hebra. Para el siguiente 2. 1 y 2. La cuestión es que yo cada vuelta tengo que aumentar 6 puntos. 1. Entonces, al principio yo aumenté en todos. En la siguiente vuelta he aumentado uno sí, uno no. Para la siguiente vuelta, que ya estoy a punto de llegar, tendré que aumentar cada 2. En la siguiente vuelta, cada 3. Y así todo el tiempo. ¿Vale? 1 y me queda tejer el último aumento. 1 y en este tejer los 2. 1 y 2. ¿Vale? Ahora tengo 18 puntos. ¿Vale? Se me va a ir cerrando. Como veis, solo se van a ir viendo las cadenitas, lo cual es fantástico. Para la siguiente entonces, y así vamos a tejer todas. A ver, yo hice 6, después 12 porque aumenté en todos. Ahora he aumentado uno sí y uno no. Para la siguiente vuelta, perdón, yo voy a tejer sin aumento 2 puntos, es decir, 1, que es el primero de la vuelta, entonces yo lo marco, ¿vale? Y otro más 2, ¿vale? Que no aumento, y ahora en el tercero ya tejo mi aumento, 1 y 2. Y así voy a ir todo el tiempo, todas las vueltas, todas las veces, ¿vale? Tejiendo. El punto tiene, el medio punto alto describe estas dos cadenas. Una que está aquí y otra que está ahí. Entonces, digamos que hay distintas maneras de enganchar ese punto. Yo lo voy a agarrar solo de esa hebrita. ¿Vale? Solo de la última. Así vamos a tener un modelo espectacular. Bien, entonces vamos a tejer así toda nuestra vuelta. ¿No? Entonces, tejemos uno que no aumentamos, otro que tampoco aumentamos y para el siguiente ahí sí tejemos aumento. 1 y 2. De nuevo, 1, otro, 2 y aumento. 1 y 2. ¿Vale? ¿Sí? Así vamos a tejer todo el tiempo, todas las vueltas, hasta tener el perímetro de nuestra cabecita, menos 2 centímetros. Es decir, ahí, ¿vale? Vamos a seguir ahí. Es decir, si yo necesito hacer una cabeza que mide 60, voy a tener un perímetro de 58, ¿vale? Vamos a tejer, a tejer, a tejer y nos encontramos. Bien, una vez que ya he dado vueltas, 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 aquí, esta última vuelta mía tiene 10 puntos sin aumento y en el 11 aumentamos. Mirad qué chulo. ¿Eh? Está súper bonito. Así todo el gorro, todo el sombrero nos va a quedar espectacular, ya lo vais a ver. La cuestión es que he dado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 vueltas. Y tengo que entre aumento y aumento, he puesto 10 puntos y en el 11 he tejido el aumento. ¿Vale? Hasta ahí todo bien. Ahora, os cuento. Tengo 17 centímetros y medio. Y os voy a contar cuál es la medida que tiene que tener nuestro tejido de diámetro, ¿vale?
para que podáis, quien quiera, calcularlo, ¿vale? Yo tengo que mi cabeza mide, imaginaros, mi cabeza mide 55 centímetros. Mi perímetro mide 55 centímetros, ¿sí? Bueno, pues si yo divido esos 50, uy, no sé si se ve, si yo divido esos 55 centímetros entre 3,1416, que es el número pi, nos dice que nuestra cabeza tiene que medir 17,50 centímetros. Este es, o sea, nuestra circunferencia, el círculo que estamos creando, tiene que medir esto 17,50, ¿vale? Yo personalmente prefiero dejarlo escaso porque como luego cede, entonces tejemos hasta 17 porque nos lo dice el perímetro que necesitamos. Si tú en lugar de 17, perdón, en lugar de 55 tienes una cabeza de 60, ¿vale? Lo divido entre 3,1416 y me va a dar 19. Aquí yo tengo que tener un perímetro de 19 si mi cabeza mide 60, ¿vale? Considerando esa premisa y según el hilo que estés utilizando, deberás hacerlo o más, dejar un poquito menos o dejar un poquito más según que te vaya a ceder o no el tejido con el que estás tejiendo, ¿vale? Esto es importante. En mi caso, ahí lo voy a dejar. Y ahora voy a ir tejiendo sin aumentar. Ya no voy a tejer ningún aumento más. Sencillamente voy a ir tejiendo vueltas y vueltas y vueltas, ¿vale? Sin aumento. Voy a dejar mi marcador ahí para saber dónde está el principio de vuelta y de la misma manera, ¿vale? Con la hebra trasera voy a ir tejiendo vueltas en las que no voy a aumentar. Bien, y voy a ir sencillamente tejiendo en cada punto un punto durante unas cuantas vueltas. Se nos va a cerrar y nos va a hacer el cuerpo de nuestro gorro. Se va a hacer el cuerpo de nuestro sombrero, perdón. Vamos a tejer este cuerpo, ¿vale? Pues nada, ahora ya tejemos, 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 pero mirar, es que el punto nos queda con mucho cuerpo, va a quedar muy bonito. Y luego tenemos la opción de hacer por un lado y por otro, así que vamos allá. Vamos a tejer vueltas, vueltas sin aumentos y a ver qué nos pasa. Bien, mirad, llevo ya desde el inicio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25 vueltas, ¿vale? Y por otro lado, tengo el cuerpo, ¿veis? Cuando lo ponga bien en su cabecita, ya tengo como una medida razonable. Voy a poneros los centímetros también, 25 vueltas y en centímetros desde que arranqué, 17. Bueno, pues ahora llega el momento de tejer aumentos. Si os acordáis, yo os dije, he dejado de aumentar cuando te hacía 10 puntos sin aumento y en el 11 aumento. Bueno, pues ahora voy a tejer 11 puntos y en el 12 aumento. Y voy a volver a hacer 6 aumentos por vuelta. Pero aquí voy a ocuparme que los aumentos no me queden todos juntos, ¿vale? Entonces, en una de las vueltas, como tengo mi marcador, pues en una de las vueltas lo empiezo cuando cuente 12, o sea, cuando cuente los 11, pero en la siguiente lo voy a poner a la mitad. Como son redondas las vueltas y los puntos son los mismos, me da igual que empiece en un lado que en otro. Aunque, por ejemplo, yo haga aquí un aumento y en la siguiente vuelta el primero de los aumentos me queda aquí, ¿vale? No pasa nada porque el resto se nos van a ir compensando. Entonces, trataré en la medida que pueda que no me queden los aumentos pegados, ¿vale? Entonces, vamos a empezar a tejer esas vueltas de aumento, ¿vale? Ya tenemos lo que os digo. Yo no quiero que esta Pamela sea demasiado grande aquí. Entonces ahí la quiero dejar. ¿Vale? No voy a hacer más vueltas. Directamente ya me voy con el ala. Y voy a tejer 6. Y sigo igual, ¿eh? Sigo con el mismo punto. Porque si fijáis, queda con cuerpito, pero a la vez está muy suelto. Está fantástica la idea de tejer así. ¿Bien? Bueno,
ideas todas las del mundo, ¿vale? Pero así a mí me parece estupendo. Entonces ahora la siguiente es tejer todas las vueltas que queramos en nuestra ala, tejiendo 6 aumentos por cada vuelta, igual que aquí. Espera, es que así. Igual que aquí con 6 vueltas de aumento se nos queda plano, ¿veis? Pues eso va a pasar al tejer ahora en nuestro gorrito, ¿vale? En nuestro cuerpo. Ujú, ¿vale? Pues venga, a ello. Vamos a tejer esas seis aumentos por cada vuelta y nos encontramos. Si os parece, y para no quitar ya esa marca que teníamos ahí de tanto tiempo y así sabemos hasta dónde hemos aumentado y hasta dónde no, aquí podemos volver a poner otra marca que nos indique que empezamos a tejer los aumentos. Esto es importante siempre de cara a, bueno, pues a tener los datos por si luego quieres volver a escribir, vuelves a trabajar sobre él o quieres hacer cosas o quedarte tus notas, ¿vale? Va a ser, o sea, es que va a ser, ya vais a ver qué chulo nos va a quedar. Tejemos los aumentos. Mirar, ya tengo. Desde aquí todos son aumentos de 6 en 6, o sea, vueltas con 6 aumentos por cada vuelta. Y mirar, ¿eh? ¿Veis cómo el tejido está? Bueno, es que a mí me parece que está precioso. Hace esto para poder acomodarse, ¿vale? Pero hasta aquí va recto y después cambió. ¿Mm? Bien, pues ahora, y para que nuestro sombrero tenga ese cuerpo que nos hace falta, lo que vamos a meter es un alambre. Vamos a continuar la vuelta, ¿vale? A ver si soy capaz porque no lo he cortado. Y a ver si soy capaz de expresarlo. Bueno, este que hay que arreglarlo, ¿vale? Ahora cuando lo vayamos a unir lo vamos a ver. Estoy en el principio de mi vuelta y yo voy a seguir tejiendo, ¿vale? Igual, pero fijaros lo que acabo de hacer. Meter, ¿eh? Poner entre mi tejido, entre mi ganchillo y mi hebra, el cable. Entonces engancho y voy a seguir tejiendo de la misma forma, ¿vale? Hebra para hacer ese medio punto alto, ¿vale? Pero en esa hebra trasera que estamos tejiendo todo el tiempo. Ojito al sacar los puntos porque, bueno, no va a ser difícil. Lo que pasa es que como yo tengo aquí, estoy tejiendo, ay, estoy tejiendo de una posición un poquito extraña. No, no va a ser difícil, pero hay que hacerlo bien. Hay que enganchar todas las hebras y yo no las hice, no las enganché. Hebra, enganchamos todas, ahí, y sacamos nuestro punto igual, ¿vale? Hebra. Nos vamos al siguiente punto y vamos a tejer igual, solo que vamos a tener entre medias, pues, este pequeño cablecillo que nos va rondando por ahí, por la vida. Y vamos a seguir aumentando según toque. Yo creo que voy como en 18 puntos sin aumento y luego aumento. Pues tejo igual, ¿vale? Ahí, tejo igual, ¿vale? Voy a poner aquí el cono para que pueda seguir tirando de él fácilmente. ¿Lo veis? Entonces, vamos a seguir tejiendo igual, pero con ese cable en el medio, que nos va a hacer un poco, os decía, la vida imposible, pero bueno, de a poquito vamos a ir montando y se va a ir quedando perfecto. ¿Mm? Y sobre todo cuando no tienes una cámara arriba, es bastante más fácil tejer a tu aire. Pues yo aquí tengo las manos que están un poco extrañas tejiendo porque necesito que lo vea la cámara al tiempo que yo lo tejo, ¿vale? Pero la idea es que vamos a seguir tejiendo igual nuestro sombrero, ¿vale? Ahí, ¿veis? Esta es la idea de meter ese cable dentro de nuestro sombrero, porque así es lo que nos va a dar, este es lo que nos va a dar el cuerpo. ¿Mm? Bueno, entonces vamos a tejer toda la vuelta así, respetando los aumentos y tejiéndolos, ¿vale? Eso sí es importante. Y nos vamos a encontrar cuando lo tengamos, ¿vale? Vamos allá. Vamos a ver. Ya tengo todo cosido, todo el aro unido, ¿eh? Y además ya he escondido las hebras y le he puesto mi etiqueta. ¡Ah! Ahí está.
tenemos nuestro gorrito, nuestro sombrero terminado. Voy a quitar, he escondido ya la hebra, ¿eh? Después de hacer eso, no he hecho más. Pero mirar lo mejor de este sombrero. Ya sabéis que a mí me encanta que las cosas tengan sorpresa. Si le doy... ¡Ah! Mira, no he escondido todas las hebras. Pues ahora la escondo. Si le doy la vuelta, el sombrero es igual de bonito. O sea, es absolutamente reversible. Y ahora viene la sorpresa. Ahí os va a venir la sorpresa. Mirad, ¿eh? Está chulísimo, ¿que sí? ¿Cierto? Bien, viene esto así para arribita, que se quede todo bien para arribita. Ahí, listo. Habéis visto las fotos, poco más tengo que decir. Y la sorpresa la vemos ahora, no tengo palabras. Mirad, lo que os decía de la sorpresa. Le he hecho una bolsita a mi sombrero porque cuando yo abro, lo desmonto, tengo mi sombrero tal cual. ¿Qué tal queda? ¿Qué tal se ve poder guardar nuestro gorro, nuestro sombrerito? Haciendo así, lo podemos transportar porque cuando lo abrimos se nos queda tal cual. ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Qué tal la idea del sombrerito y de poder guardarlo en su bolsita? ¿Eh? Esta bolsa es normal y corriente, es una bolsa, he puesto toda una fila de puntos bajos a la altura que necesito, de puntos altos, perdón, del tamaño que necesito por el sombrerito y he hecho unas vueltas de huecos y más. ¿Eh? Yo creo que está súper divertido y me encantó el poder hacer así con con mi sombrerito y llevármelo dentro del bolso, así, no sé, o atado afuera del bolso para que no se me pierda. Sobre todo eso. A la idea. Idea. ¡Pum! Y luego esto, que por un lado, igual que por el otro, súper bonito. Yo creo que más no le podemos pedir a nuestro bolso, de verdad. Perdón, a nuestro sombrero. Con su bolsa a juego. ¡Chan! No te puedes dejar de suscribir a este canal porque es lo más, ¿cierto? ¿Que no? Esta bolsa espero que no tengáis ningún problema para tejerla, pero si en algún momento lo hay, pues me contáis, ¿ok? Y yo pues la tejo en un segundito. Hago el tutorial en un segundito, porque esto es nada. Bien, bueno, pues aquí está. Este es el sombrerito que teníamos reservado para hoy. Este es el tutorial. Fantástico tutorial, no digo nada. Y bueno, pues que eso, que ya me decís vosotras qué os parece, ¿vale? Venga, vamos allá. Suscríbete, sígueme, déjame un comentario y por favor compártelo, ¿vale?